Estamos en el campus de la Universidad Nacional de Colombia, en la sede de Bogotá, y el día de hoy vamos a hablar de arquitectura. Para esto tenemos una invitada muy especial, arquitecta, profesora e investigadora, quien nos hablará de su recorrido académico, de sus proyectos de investigación y de su experiencia en la conservación y restauración del patrimonio arquitectónico. Bienvenidos. Muchas veces hemos pasado delante de edificaciones cuyo valor arquitectónico y significado histórico nos es completamente desconocido. Y sin embargo, si las miramos detenidamente y escuchamos con atención a los conocedores, ellas nos cuentan de dónde venimos, cómo nuestros antepasados habitaron los espacios, cómo resolvieron las necesidades cotidianas e incluso qué modelos culturales los influyeron. Los monumentos y edificios conservan elementos claves de la cultura, de la memoria colectiva y son uno de los fundamentos de nuestra identidad como nación. Definido como el conjunto de bienes edificados heredados del pasado de un país, el patrimonio arquitectónico se encuentra en casi todos los núcleos urbanos. Su significado cultural, histórico y estético depende en buena medida del reconocimiento que la gente hace de ellos. Es decir, que tales bienes se convierten en representativos esencialmente por el valor que les otorga la propia comunidad. Esa valoración se expresa a la vez tanto en medidas que garantizan su conservación y recuperación por parte de las autoridades, como en las actitudes ciudadanas de aprecio y respeto de las edificaciones. Ambos compromisos hacen posible su disfrute como bien cultural y garantizan su permanencia como símbolo de identidad. La conservación del patrimonio arquitectónico es un exigente ámbito de estudio que implica varias tareas e involucra diferentes especialidades. Se requiere, en primer lugar, de un estudio a profundidad, de un trabajo de documentación sobre la historia del edificio, estableciendo una secuencia cronológica de los elementos que lo forman, así como un análisis de su estilo, su época, su técnica constructiva, el material utilizado, las herramientas, la decoración, los grabados y, por supuesto, la relación con su entorno. Luego, y gracias a la información recopilada, se pueden establecer medidas de conservación que previenen el deterioro del inmueble. O bien, en caso de que se encuentre ya en peligro, se interviene en la estructura física adoptando medidas de restauración que permitirán que el edificio perdure aún más en el tiempo. De la manera como se realizan estas tareas y de cómo se preparan los arquitectos para llevarlas a cabo, nos hablará una experta en nuestro programa de hoy. María Isabel Mayorga Hernández es arquitecta. Cursó una maestría en restauración arquitectónica en la Universidad Politécnica de Madrid. Se desempeña como profesora de la Facultad de Artes de la Universidad Nacional de Colombia. Se ha especializado en los temas del patrimonio y la restauración. María Isabel, gracias por aceptar la invitación para nuestro programa. Con mucho gusto. ¿En qué consiste el patrimonio arquitectónico y el patrimonio en general? ¿Qué es lo que le da valor a las edificaciones, las casas, los inmuebles? El valor lo da una comunidad, ¿sí? Hay edificaciones que están consideradas patrimonio y que quedan por una norma, por una ley de la República. El Consejo de Patrimonio pues lo evalúa, el Ministerio de Cultura, y pues quedan allí por ley. Pero de nada sirve que existan esas leyes, reglamentaciones de protección si realmente la comunidad no lo considera suyo, no tiene sentido de pertenencia, no hay identidad con esos bienes que se consideran patrimonio. Eso es lo fundamental. Es decir, que hay un valor objetivo, digamos, que lo puede dar la ley, que lo puede dar las instituciones que deciden que esto es patrimonio, pero también hay un valor subjetivo, digamos, vinculado a la gente. Sí, que se llama intangible, ¿no? Lo llamamos, porque hay patrimonio tangible e intangible. Tú puedes ver el edificio, pero también hay una carga de valores, ¿cierto?, que hacen que una comunidad sienta identidad. ¿Sí? Porque la identidad no la tienen las cosas, ¿no? Ni el vestido, ni una marca. La identidad, digamos que la tenemos las personas, ¿no? Este caso, puedo ponerte un ejemplo, cuando hay un evento sísmico, un desastre natural, lo primero que quiere tener la comunidad, la gente cuando vuelve a ese lugar es sus iglesias, su plaza, ¿cierto? Esto hace parte del arraigo, ¿no?, de la herencia, de lo que
consideramos valioso. ¿En qué consiste este trabajo de la documentación gráfica del patrimonio arquitectónico? Hay una forma de investigar que es dibujando. ¿Sí? La investigación en ciencia es el laboratorio, escribir, documentar, pero la documentación gráfica es la percepción que yo tengo de un objeto que quiero investigar, en este caso la arquitectura. Yo lo dibujo, yo lo proporciono, yo me fijo en el patrimonio como un investigador, porque cuando lo traslado a un papel o a una acuarela, ¿cierto? A través de alguna técnica, puedo visualizar cosas que simplemente con tomar una fotografía no lo logro. Cuando editamos el primer libro, el profesor Ricardo Rivadeneira en su exposición hablaba de lo interesante y la relación que existe como en la comisión coreográfica cuando se van estos expertos a hacer acuarelas sobre las hojas, sobre la botánica, sobre las plantas. La labor que nosotros hacemos es así: si tú tomas una fotografía, ¿sí?, no le dedicas el tiempo para medir, para proporcionar, y además hay un vínculo entre el cerebro y las relaciones que tú haces con la mano, ¿no? Cuando tú haces un acento particular en un color o en una línea, ¿cierto? Le estás dando tu sesgo personal, le estás dando un acento que es muy diferente al de una toma instantánea. Tú haces salidas académicas con los estudiantes a este reconocimiento y a esta documentación gráfica del patrimonio que hay en Colombia. Cuéntanos de esa experiencia. Sí, ha sido un trabajo muy interesante. Con los estudiantes nos proponemos en el año 2007 hacer una salida académica. Vamos a la ciudad de Barichara y ahí hacemos relevamiento métrico, entonces medimos las fachadas, tomamos niveles para saber exactamente cómo es la geometría real de las fachadas. Luego en el trabajo en clase hacemos las acuarelas y retomamos todo este trabajo de campo y empezamos a identificar qué es lo valioso, ¿no? Bueno, y este proceso, después de que van a la población, vas con tus estudiantes a la población, hacen los dibujos, luego regresan a la universidad, ¿qué es lo que sigue? Porque vemos que ya han publicado un libro sobre esto, hay otro que me contabas que están en publicación. ¿Cómo se da? El libro precisamente documenta varias ciudades, ¿no? Honda, Ciénaga, Salamina. Y lo interesante del libro es que tiene ciudades que tienen aspectos diferentes, ¿no? Por ejemplo, la ciudad de Honda, que está emplazada en medio del río Magdalena, ¿cierto? Allí llega la Quebrada Seca y el río Gualí. Y la ciudad colonial se emplaza en medio de esta geografía llena de ríos. Esto era muy importante para la ciudad, desarrollar esas casas que eran con tipologías de casas bodegas, ¿cierto?, que almacenaban mercancías y demás. En comparación con Ciénaga, que ya es más republicana, con estos trazados diagonales, con una arquitectura llena de más adornos, de más elementos, porque muchos extranjeros llegaron allí para comercializar frutas y productos, entonces llegan a Ciénaga y se establecen y construyen un tipo de arquitectura bien interesante. La ciudad de Salamina, que es colonización antioqueña, que tiene todo este trabajo en madera de los balcones, las calles que tienen un contraste bellísimo. Si tú vas subiendo, vas viendo el cielo contrastado con la arquitectura, y si vas descendiendo ves abajo el paisaje, el verde contrastado con los perfiles, y eso es lo que tratamos de documentar en el libro. ¿Cuál consideras que ha sido el mayor impacto de este trabajo de investigación que vienes realizando? Para los profesores que vamos, es una labor, es un trabajo invaluable, ¿no? Porque esto lo estamos divulgando y se multiplica, ¿no?, en la academia. Para los estudiantes que ven que su labor como arquitectos está en muchos lugares y se necesita en muchos lugares. Su visión como planeadores, como personas que van a intervenir en el patrimonio, que van a construir la nueva arquitectura que a lo mejor también va a ser patrimonio, ¿cierto? Entonces, para los estudiantes es fundamental y para la comunidad.
En muchos de los sitios a los que vamos la gente dice, pero yo no sabía que mi casa era valiosa, porque estudiantes de la Universidad Nacional de Arquitectura vienen acá y los estudiantes conocen de primera mano, tienen contacto con los jefes de planeación o con las personas de la comunidad. Cuéntanos un poquito de esos tesoros de patrimonio arquitectónico que tiene Colombia, que a veces la mayoría de nosotros no lo conocemos, o un poco de oídas, y que vale la pena visitar, conocer, valorar, y que además tu trabajo de investigación precisamente los hace visibles, los pone, los resalta para el público en general. Sí, hay lugares que ya están, digamos que puestos en temas turísticos y demás, por ejemplo Barichara, Villa de Leyva, Mompox, incluso Popayán, ¿sí? Lo curioso es que en estos lugares ya no vive la gente del lugar. Por ejemplo, muy difícil en Barichara conseguir un Barichara, ¿sí? Entonces es difícil. El Mompox todavía encuentra la gente que ha vivido en sus casas durante muchos años, están, digamos, arraigados como familia, no solamente como habitantes de una casa que no conocen su historia, ¿sí? Entonces esto es interesante, pero hay otros lugares que no aparecen tanto en las guías. Por ejemplo, Ambalema. Ambalema todavía tiene esta estructura externa de los soportales, que es que la cubierta se sale un poco y se soporta en unas columnas en madera rolliza, ¿sí? Y que es muy, muy interesante la mirada de la ciudad hacia el río, ¿sí? Porque no es lo mismo una ciudad colonial que se emplaza en medio de las montañas a la que se emplaza al lado de un río, ¿cierto? Que va perpendicular sus calles y demás. San Andrés de Pizimbala en el Cauca, Ciénaga Magdalena, que Ciénaga, como fue el lugar de paso entre Cartagena y Barranquilla, ¿cierto? Entonces quedó allí como detenida en el tiempo el tema de las matanzas de las bananeras, y esa arquitectura es bellísima, es un republicano que incluso fue anterior a ciudades como Buenos Aires, ¿no? Solo que esas trazas diagonales de sus calles que son muy interesantes, Santa Fe, Antioquia, Salamina, Jericó, Aguadas, que son centros históricos que tienen un gran valor, que son ya de la colonización antioqueña. Pues sin duda una labor muy importante, muy interesante sobre el patrimonio arquitectónico. Vamos a nuestra segunda parte, en donde nos contarás ya de cómo llegaste tú a la arquitectura. En esta segunda parte queremos que nos hables acerca de cómo surge tu vocación por la arquitectura. ¿Esto estuvo desde niña, ya fue en el colegio, tenías otras opciones o siempre pensaste que querías estudiar arquitectura? Mi afecto por la arquitectura nace del afecto por la construcción de edificaciones, ¿no? Desde muy pequeña mi familia estaba como en la construcción de casas y me llamaba más la atención ese tipo de cosas que otras relacionadas a veces con oficios de la casa o de apoyo a, digamos, las labores que hacía mi mamá. Y ya cuando estaba en el colegio, el dibujo, ¿no? El cómo se proyecta en un dibujo lo que luego se va a hacer realidad. Hablábamos en la primera parte del programa de tu proyecto de patrimonio arquitectónico. Tu formación en España, ¿cómo se dio y cuál es el contenido de ese campo de acción? Yo me fui por allí porque me encantaba, ¿sí? Hice muy bien mi trabajo en una valoración que hicimos del Centro Histórico de Bogotá y a partir de eso me invitaron a la restauración del claustro de Iglesia de San Francisco en Villa de Leyva y allí prácticamente aprendí con un libro a hacer un levantamiento, porque no lo había visto en la academia, no lo había visto en la universidad, hacer un relevamiento arquitectónico, entender que hay diferentes especialistas. Allí había restaurador de pintura mural, el maestro Ballín, que aprendí cantidades sobre, digamos, de su visión sobre la restauración. La arqueóloga Mónica Terrien, que trabajaba la parte arqueológica. Entonces, en ese primer proyecto que tuve la oportunidad de participar fue como descubrir un mundo que ya me gustaba, ¿sí? Pero que tiene muchísimos otros campos interesantes del arte, de la estética, de la historia. Y más adelante busqué irme a estudiar restauración
y pues en el país no había ni maestrías ni especializaciones en restauración, por lo menos acá en Bogotá no había, y postulé a una beca con la Agencia Española de Cooperación Iberoamericana y pasé. ¿Qué significó estudiar restauración en un país como España? Fue algo fenomenal, porque el curso de maestría que yo hice eran 2 posgrados y luego la tesis de maestría, ¿sí? Uno en patología de la construcción, que es un tema muy interesante que tiene que ver lógicamente con restauración, y teoría, historia y legislación del patrimonio. Y las prácticas se hacían, yo estudiaba todos los días, es un horario intensivo para poder hacer los 2 posgrados. Hay mucha gente que lo toma solo un posgrado y trabaja. La gente que vive en España tenía compañeros de todas partes del mundo. Tenía compañeros europeos, españoles y latinoamericanos. Una de las actividades muy bonitas que tú has desarrollado ha sido de tu iniciativa, son unos talleres para chicos y chicas de escuelas y colegios del distrito con respecto al patrimonio. Esa ha sido una labor muy interesante porque pues, a lo largo de mi carrera he tenido que ir a diferentes municipios, diferentes lugares, trabajo con la comunidad y siempre me dicen, yo donde vivo demolieron la iglesia o la plaza la transformaron y nadie es consciente del patrimonio, ¿sí? Y entonces se hacen talleres, pregúntales, bueno, para ti qué es patrimonio y cómo podemos valorar y entender y hacer que la gente sienta arraigo por su patrimonio y no lo acabe. Pero es muy difícil porque hay intereses económicos, porque hay costumbres ya de ver el patrimonio como algo viejo, como algo acabado, ¿cierto? Entonces surge la idea de trabajar con los niños. Empezar porque los niños conozcan su historia, ¿sí? Muchos niños ya ni siquiera hablan con sus abuelos, ¿no? No conocen la historia de su familia, de su lugar, y eso para mí es muy importante, porque allí es que comienza el conocimiento y el cuidado del patrimonio, ¿sí? ¿Cuántos niños en los municipios saben cuál es la historia de su centro histórico o de sus casas? ¿Sí? ¿Y por qué todavía se conservan? ¿Por qué son valiosos? Más allá de que exista una ley que lo estipule, que se deben cuidar, es muy importante que la comunidad entienda esto. Entonces comenzamos un trabajo que tiene 3 etapas. La primera es con didácticos, a través del juego. Ellos hacen rompecabezas, hacen diferentes juegos que les ayuda a leer, a documentarse sobre el tema del patrimonio. Luego hacemos un recorrido. Lo hemos hecho acá en el campus de la Ciudad Universitaria, también en el Centro Histórico de Bogotá y en el Centro Histórico de Girardot con el Banco de la República y el capítulo de arquitectos de Girardot. Hicimos un trabajo que llevamos los niños al río, que dibujamos el puente férreo. Entonces es muy bonito ese recorrido porque los niños dibujando reconocen su patrimonio y posteriormente hacemos unos modelos para armar y los edificios se vuelven volúmenes o el puente, ¿sí? Entonces es un trabajo muy interesante. Y seguramente un semillero de futuros arquitectos, sí, que probablemente tengamos aquí y en otras universidades del país. María Isabel, finalmente, ¿cuáles son tus proyectos hacia el futuro? ¿Qué es lo que proyectas en los años que vienen a hacer en tu área de conocimiento, en tu carrera, en tu trabajo? Nosotros tenemos un grupo de investigación que se llama Documentación Gráfica del Patrimonio. Todos estos trabajos que hacemos los hemos vuelto publicaciones, exposiciones. Queremos hacer varias exposiciones sobre el tema. Nos ha faltado un poco alguien que nos financie y que le interese también esta idea. Entonces, pues esto lo han seguido los chicos que fueron alumnos míos de la electiva de documentación gráfica, que ya ellos mismos están formulando sus propios proyectos desde varias entidades. Algunos trabajan en el ministerio, en el IDPC. Entonces, esto ha sido algo que no me lo planteaba, pero que ha ido multiplicándose y hay mucho por hacer por el patrimonio. Tenemos un patrimonio invaluable, ¿cierto? Y tenemos el conocimiento, tenemos la academia. A veces hace falta la comunicación, ¿sí? Comunidad, administración y academia para que esos proyectos se den. Entonces ese es mi proyecto futuro, seguir trabajando con la comunidad, que siento que es por allí que van las cosas bien. Bueno, muchas gracias por abrirnos las puertas de este universo tan interesante del patrimonio arquitectónico, y a nuestros televidentes los esperamos para nuestra siguiente emisión.
Universidad Nacional de Colombia. Proyecto cultural y colectivo de Nación.